En uso de la palabra el diputado Itaí Hagman. Ya estamos en tiempos de bloque. Gracias, presidenta. Estamos discutiendo el presupuesto 2023 y la política económica en general, ¿no?, que trasciende el presupuesto. Entonces voy a hacer una reflexión específica sobre el presupuesto y otra sobre la política económica en general, la situación económica. Lo primero que quiero subrayar es que obviamente este presupuesto lo discutimos en un contexto de restricciones, tanto restricciones macroeconómicas por desequilibrios varios, cambiarios, escasez de divisas, aceleración de la inflación, como también restricciones que emanan del acuerdo que la Argentina firmó y que la mayoría de este cuerpo acompañó con el Fondo Monetario Internacional, que nos pone determinadas metas fiscales, monetarias y demás a cumplir. Ahora, si bien esas metas existen y esas restricciones existen, la manera de cumplir esas metas no las define el Fondo Monetario Internacional, las define este Congreso. Por eso, y continuando con lo que expuso antes el presidente de la Comisión, nos tomamos muy en serio el trabajo de analizar minuciosamente cada una de las partidas del proyecto que envió el Poder Ejecutivo, de realizar modificaciones en áreas muy sensibles como educación, como niñez, como salud, como políticas sociales, como integración suburbana, etcétera, con un norte o con un objetivo, que es que el ahorro fiscal no recaiga en ninguna política pública que garantiza en la Argentina derechos fundamentales. Ese fue el horizonte de trabajo de la Comisión. Y creo que eso es lo que logramos en ese presupuesto. Pero como en estos días circularon muchos datos falsos en algunos medios de comunicación y que algunos dirigentes de la oposición se montaron sobre esos datos falsos, a mí me gustaría mostrar algunos datos que creo que grafican bien qué es lo que ha pasado en la Argentina con la inversión pública en los últimos años. Y para eso tomé datos del presupuesto 2023, del presupuesto 2019 y del presupuesto 2015, de los últimos años de los últimos 3 gobiernos. Miren, me parece, lo voy a mostrar con un gráfico para que sea mejor. En la Argentina, de cada 100 pesos que se destinaban a salud pública en el presupuesto 2015, en el 2019 se destinaban 83 y en el 2023 se van a destinar 92. De cada 100 pesos que se destinaban a educación, cultura y ciencia y técnica en el 2015, en el 2019 66 y en el 2023 vamos a destinar 82. En obra pública, de cada 100 pesos que se destinaban en el 2015, en el 2019 se destinaron 49 y en el 2023 vamos a destinar 63. Obviamente esto a precios constantes. Este gráfico en forma de B corta, que tienen todos los indicadores de inversión pública en la Argentina, son el mejor gráfico de lo que ha pasado en los últimos años. Algunos toman los datos punta a punta y dicen, mire cómo estamos estancados, la decadencia de la Argentina. Pero en realidad lo que pasó en los últimos años en Argentina es que hubo un derrumbe de la inversión pública a tono con el derrumbe de la economía hacia el 2019 y una recuperación que aún no ha logrado revertir por completo ese descenso que hubo hacia el año 2019. Esa es la realidad de los datos, que podríamos trasladar también a la propia actividad económica. Si uno mira el PBI, por ejemplo, el Producto Bruto Interno, 2016-2019 cae punta a punta, 3,9, y si uno toma 2020, tomando la proyección del 2% para el año que viene, 2023, va a haber crecido 5,5, otra vez la B corta. El único indicador en donde no vemos una B corta, sino en todo caso una B corta invertida, el único indicador es este. Gasto en pago de intereses de deuda. De cada 100 pesos que se destinaban en el 2015, en el 2019 se destinaron 237 y ahora se destinan, en el 2023, presupuesto 2023, se van a destinar 116. Creo que estos datos nos tienen que hacer tomar conciencia de lo que ha pasado en Argentina en los últimos años y por qué efectivamente no hemos logrado todavía revertir todo la caída que sufrimos, pero que estamos en una dirección. Y hemos hecho además otro trabajo en la Comisión, que es mirar no solamente la cuestión del gasto, de la inversión, mejor dicho,
sino la cuestión de los ingresos. Lo digo al pasar porque seguramente después esto se va a retomar y se va a explicar con más detalle. Pero una mención breve a las famosas separatas de gastos tributarios. Cuando uno dice, bueno, hay que equilibrar las cuentas públicas, bueno, hay muchas maneras de hacerlo. Una discusión es, bueno, ¿en qué vamos a ahorrar más plata? ¿No? Este presupuesto se ahorra fundamentalmente en subsidios energéticos. Pero la otra discusión es cómo hacemos para mejorar la progresividad de la recaudación. Entonces, que tengamos la posibilidad y que hayamos incorporado en la Comisión de Presupuesto de toda esa lista, algunos ítems de esa lista de privilegios injustificados en Argentina, manifestados como exenciones impositivas, la posibilidad de que los magistrados, los funcionarios del Poder Judicial paguen el impuesto a las ganancias, bueno, es una manera de equilibrar las cuentas mirando el lado de los ingresos. Es una manera de resolver parte del problema que tenemos fiscal, pero también de resolver algo que es una ofensa simbólica para cualquier argentino o argentina, y estoy seguro que la gran mayoría lo siente así, que vive como una gran desigualdad injustificable, que existan privilegios como lo que todavía existen en la Argentina, de que haya un sector minoritario que no le caben las generales de la ley, que es pagar los impuestos que paga cualquier ciudadano. Bien, dicho todo esto, quiero hacer algunas referencias breves sobre la política económica que trasciende el presupuesto. Tenemos un debate en la sociedad argentina, creo que muy explícito, sobre modelos de país, sobre modelos económicos. Incluso creo que tenemos un debate que, a diferencia de unos años anteriores, hoy es un debate más sincero. Creo que muchos dirigentes de la oposición hoy dicen con menos vergüenza qué país se imaginan. Incluso, bueno, ayer fue la presentación del libro del expresidente de la Nación, donde puso por escrito, se agradece realmente, porque nadie nos va a acusar de hacer una campaña del miedo si yo digo que el programa que se nos ofrece a la Argentina en este debate que tenemos entre el oficialismo y la oposición es un programa de privatización y desguace de empresas públicas, de ajuste drástico, reducción drástica de la inversión pública, achicamiento del Estado, de apertura económica indiscriminada, de terminar con cualquier tipo de protección a la industria nacional, de hacer una reforma que elimine derechos laborales, la indemnización entre ellos, que hacer una reforma previsional que impida que un montón de adultos mayores que trabajaron toda su vida pero no lo hicieron dentro del sector formal puedan jubilarse, de hacer una reforma obviamente fiscal que retrotraiga y le quite presión tributaria a los sectores de mayor poder adquisitivo, de reprimir la protesta social. Todo esto está escrito y publicado. Ahora está escrito y publicado. No es una campaña del miedo. Y eso me parece que sincera un debate. Y en todo caso lo llamativo es que se presente ese programa como una novedad, como una idea nueva, como si eso nunca se hubiera aplicado en nuestro país. Y la realidad es que ese programa económico es el que llevó a que tengamos una Argentina con exclusión estructural, es el que llevó a que rompamos el tejido productivo y social que en algún momento la Argentina pudo construir después de muchos años de crecimiento económico y de mejora en la distribución del ingreso. Es el programa económico que llevó a la peor crisis económica, social y política probablemente en nuestra historia, que fue la crisis del 2001. Entonces, y justamente frente a ese fracaso sistemático en la Argentina de ese programa en los últimos 50 años, 45 años, también se conformó nuestro propio espacio político, tratando justamente de reparar, de retomar un camino de producción y de empleo, de retomar y poner como un objetivo la distribución del ingreso, de recuperar parcialmente capacidades estatales que habían sido podadas, de, aún de manera insuficiente, reducir significativamente la pobreza y la indigencia en nuestro país. Entonces, por supuesto que si hoy tenemos este debate también tiene que ver con falencias propias, con déficit propios. Todos sabemos que la Argentina se viene recuperando de manera sostenida en términos de actividad, en términos de empleo, que hay una recuperación muy significativa en términos de ganancias, de margen de utilidad de las empresas y que sin embargo eso no ha ido acompañado con una recuperación similar en los salarios y en los ingresos. Y ahí está nuestra deuda pendiente, claramente. Entonces, yo creo que este presupuesto tiene que ser
el punto de partida para una política económica que se proponga revertir como primer objetivo en el corto plazo esa situación. Los datos de la distribución funcional del ingreso, no lo voy a citar acá para no hacerla más larga, porque ya no me queda casi tiempo, avalan esto que estoy diciendo. Y entonces quiero decir que es muy importante que no nos dejemos llevar, con esto voy a ir cerrando, Presidenta, por los cantos de sirena que nos quieren convencer que si hacemos los deberes de lo que hoy un sector del poder económico, un sector de los medios de comunicación, probablemente el propio Fondo Monetario Internacional nos pide, si hacemos los deberes vamos a conseguir esos resultados. Nunca pasó eso en Argentina. Lo primero que tenemos que hacer es clausurar cualquier posibilidad de intentar estabilizar la economía argentina por la vía de la devaluación. Coincido con lo que se dijo antes. Hoy una devaluación, ¿qué es lo que pide un sector del poder económico, un sector de la oposición y probablemente el propio Fondo Monetario? Una devaluación en la Argentina no haría otra cosa que hundir la economía, que empobrecer más a la población, que bajar los ingresos. Y no podemos hacer propios ningún discurso que apele a intereses que son ajenos al pueblo argentino. No es cierto que las demandas salariales van a provocar inflación. No es cierto que los aumentos por suma fija para trabajadores no sean una herramienta para mejorar en el corto plazo la realidad acuciante de los trabajadores. No es cierto que no tenemos que hacer política social para que el Estado le llegue con transferencias directas a los sectores excluidos en la Argentina. Necesitamos más de esas políticas, no menos. Por eso, Presidenta, cierro. Presidente, perdón, no vi el cambio. Por eso creo que es muy importante que no nos resignemos. Estamos en una situación económica que efectivamente es acuciante y tenemos dos caminos. O priorizamos a la gente, o ponemos primero a la gente, o cedemos a las presiones de un sector del poder económico y del Fondo Monetario. Y si nos resignamos a la posibilidad de mejorar en el corto plazo la situación en la que vive el grueso de los trabajadores y los sectores populares en nuestro país, lo único que vamos a hacer es allanar el camino para el regreso de ese viejo y fracasado sistemáticamente proyecto liberal. Así que mi mensaje es que este presupuesto sea el punto de partida para una política que ponga a las personas en el centro de la política económica. Muchas gracias, Presidente. Muchas gracias, señor diputado.